Buenas a todos, nos encontramos en una tierra importantísima para la historia de España, y es que aquí tuvo lugar un enfrentamiento decisivo entre cristianos y musulmanes. Sí, se trata de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, y nos encontramos aquí en el norte de Jaén para recordar este día tan decisivo. Bueno, a ver, en realidad estamos aquí enfrente del colegio en Madrid, pero bueno, ha colado, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Para los que no querían tanto moderneo, pues un poco de Edad Media, ¿no? Y tú, que no estás estudiando Edad Media, pues hombre, mírate el vídeo también, ¿no? El tema que nos ocupa hoy es la Reconquista. Un largo periodo de tiempo en el que sucedieron algunas cosillas. Hombre, en un día de clase suceden un huevo de cosas, no van a suceder en miles de años. Así es la historia, chicos. Pero antes, importante, pasaros por esoestodo.com, que en el apartado Historia, Edad Media, Reconquista, tenéis apuntes bastante currados, con mapitas, dibujos, esquemas, que luego estamos un poco empanadillas. Ya sé que no os vais a pasar por la web, ¿no? Pásate. Bien, la Reconquista, como he dicho antes, fue un periodo bastante largo. Es decir, que no ocurrió todo ahí en un año y ya está, sino que fue poquito a poco. No obstante, para no aburrirte, yo te lo voy a contar súper deprisa. Recorre desde el siglo VIII al siglo XV, es decir, 7 siglos, ¿no? Si empieza en el siglo VIII, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, 7 siglos. Soy de letras, ¿qué quieres que haga? El caso es que en estos 7 siglos la Reconquista convive con Al-Ándalus, es decir, la presencia musulmana en la península. Y es que los musulmanes llegaron a la península aprovechando el enfrentamiento de los visigodos. Ya sabes, no te enfrentes con tus amigos, porque si no vienen otros y te fastidian. Los musulmanes, una vez aquí, cuando ayudaron a una facción de los visigodos que dijeron, ¿nos marchamos a África? No, se quedaron. Y en un periguete estuvieron en el norte de la península. Y menos mal que los francos, que eran los que estaban en Francia, francos, fácil, pues menos mal que los detuvieron, porque si no, hoy en día seguramente yo creo que podríamos ser musulmanes. Los musulmanes no ocuparon toda la península, dejaron ahí un hueco en el norte, en las montañas cantábricas, en el País Vasco, por ahí, en el que resistieron pues varios cristianos, visigodos. A ver, era un mejunje de pueblos prerromanos, romanos, visigodos, pero que no eran musulmanes. ¿Por qué resistieron y no fueron vencidos por los musulmanes? Porque estaban en las montañas a tomar por saco, y yo, siendo un musulmán y viendo que están ahí arriba, digo, pues yo no subo ahí. Eso sí, los musulmanes iban de vez en cuando ahí para que los cristianos que estaban en las montañas les pagaran impuestos con el fin de no ser atacados por los musulmanes. Esto era una práctica muy común de, tengo un reino cristiano al lado, para no atacarlo le pido dinero. Si me paga, pues lo dejo ahí para que me siga pagando, y si no, lo ataco. Esto de los impuestos que pedían los musulmanes es conocido con el nombre de parias. Impuestos que pagaban los cristianos a los musulmanes para no ser invadidos. El caso es que uno de por ahí del norte, cristiano, al que le fueron a pedir los impuestos, pues no quiso pagar. Entonces se lió. Aquí es importante, por favor, que tengas claro, y te pongo un mapita para que lo veas, que habían 2 focos. Es decir, la Reconquista se inició, podríamos decirlo, desde 2 focos en el norte. Uno en Asturias y otro en los Pirineos. Uno conocido, pues, como Covadonga, porque fue donde un líder de los cristianos que estaban resistiendo se negó a pagar, conocido como Pelayo, y el otro foco, conocido como la Marca Hispánica, porque era donde los francos, vuelvo a repetir, los francos eran pues los franceses, tenían ahí el borde para que los musulmanes no pasaran. A este borde lo llamaron Marca Hispánica. ¿Quién estaba en la Marca Hispánica? Pues estaban el reino de Pamplona, los condados catalanes y los condados aragoneses. Estos 3 territorios de la Marca Hispánica, en un principio, hacían caso a los francos y obviamente se protegían de los musulmanes. Vamos entonces con el primer foco, desde Asturias. Pelayo, ese que se negó a pagar a los musulmanes, gana en la batalla de Covadonga. Imaginad que fue una batalla, la típica callejera de 10 contra 10. No os imaginéis eso que era una película de Hollywood de 100 contra 100. Pues ahí con las navajas, el Pelayo mató a uno, el otro a otro, y al final pues ganaron, ¿no? Lo que pasa es que esto fue utilizado por los reyes posteriores de los reinos cristianos para decir que desde Pelayo pues hubo una reconquista, etc. Es decir, que hay gente que dice que la reconquista no existió, porque fueron ahí 7 siglos, eran 7, ¿no?, en los que los cristianos hicieron muchas cosas y fueron muy poco a poco
y hay quien dice, pues eso, que no tenían la intención de recuperar lo que habían tenido los visigodos. El caso es que expulsamos a los musulmanes. Pelayo venció en Covadonga y se creó por Alfonso I, el primer rey de Asturias, el reino de Asturias. Alfonso I le sucedió a Alfonso II, que lo que hizo fue poner la capital en Oviedo, y después de Alfonso II, ¿quién fue? Pues Alfonso III, es que no tiene ninguna dificultad. Alfonso III lo que hizo fue ir expandiendo su territorio hasta llegar a una frontera natural, digo natural porque era el río Duero. En este río Duero los asturianos no pudieron pasar porque estaba Almanzor, un crack musulmán que se cargaba a Tokiski y que destruyó un montón de iglesias, y vamos, que no podíamos con él. Por lo tanto, la frontera se quedaría ahí en el río Duero. Claro, luego vino otro rey, que sería Ordoño II, que dijo, hombre, estamos ya aquí en el Duero, te pongo un mapita para que lo veas, y no tiene sentido que la capital sea Oviedo. Por lo tanto, vamos a bajar aquí la capital a León, porque así nos protegemos mejor de los ataques musulmanes. Esto hizo que el reino de Asturias se convirtiera en el reino de León. Vamos, que cuando hablamos de reino de León, estamos diciendo el reino de Asturias también, porque Asturias se convierte en León. Desempánate ya. ¿Vale? Pues continuamos con este foco, el de Asturias, que se convierte en León, pero hay otro territorio que se llamaba Castilla, ¿no? Pues sonará, ¿no? Castilla y León, Castilla-La Mancha. ¿Qué era este territorio de Castilla? Pues era un territorio que el rey Alfonso III, ¿os acordáis de él, no? Acabamos de hablar. Pues se los dio a unos condes para que construyeran allí castillos con el fin de defender ese territorio, porque no dábamos abasto. Esos condes cristianos, con el tiempo y aprovechando los conflictos que había en el Reino de León, pues se formaron ahí su tinglado y formaron y unificaron un condado. Es que estaba pasando ahí un coche de policía. Bueno, o una ambulancia, quién sabe. Los condes de Castilla se organizaron su cosa aparte y se creó el condado de Castilla por Fernán González, un conde. Ese condado de Castilla se uniría al otro foco del que os he hablado al principio, a la marca hispánica. ¿Por qué? Porque el reino de Pamplona anexiona, se coge ese condado de Castilla que pertenecía al reino de León. Es por ello que en el condado de Castilla se pone a un hombre que se llama Fernando, el conde, que es hijo del rey de Pamplona. Y ese Fernando se casará después con una princesa del reino de León. Por lo tanto, princesa de León, Fernando conde de Castilla, se une Castilla y León. Es decir, se forma por primera vez el reino de Castilla y León, que se desunirá en varias ocasiones, pero al final conseguimos que permanezca unido. Esta unión definitiva de Castilla la hace Fernando III y se conoce como Corona de Castilla. Ya bastante avanzada en territorio y los musulmanes bastante fastidiados. No olvidéis que en el Al-Ándalus hay un periodo conocido como Reino de Taifas, que los musulmanes van cada uno a su bola y no hay orden. Por lo tanto, los cristianos se aprovechan de eso y avanzan mucho. Bien, tenemos entonces el foco que inició Pelayo, Reino de Asturias, Reino de León y luego Reino de Castilla y León, ya bastante avanzado en territorio, y ahora tenemos el otro foco, que lo dejamos ahí en los Pirineos en la marca hispánica. La marca hispánica, que era el Reino de Pamplona, condados catalanes y condados aragoneses, consiguen ir a su bola y no hacer caso a los francos, porque cuando se muere Carlomagno, pues hay un conde de allí, de los condados catalanes, que se llama Bifredo el Velloso. Velloso no de que era bello, sino de que tenía mucho pelo. Bueno, es que antes se llevaba mucho pelo. Y este Bifredo el Velloso lo que hizo fue hacer hereditario su trono de conde. Por lo tanto, sus hijos harían un plan que consistía en independizarse de los francos o de los carolingios, que es lo mismo. Al final, como estos condados catalanes y aragoneses fueron a su bola, pues lo que hicieron es pillarle un poquito de territorio al norte a los francos, pero obviamente también expandirse hacia el sur. Hombre, se está expandiendo Asturias, que luego es Reino de León, y luego es Reino de Castilla y León, hacia abajo, ¿yo no me voy a expandir? Pues también, ¿no? Este otro foco cristiano lo que consigue es ir hasta el valle del Ebro. Si no sabes dónde está el Ebro, pues te pongo aquí también otro mapita para que lo sepas. Con el tiempo, los aragoneses y catalanes se expandirían más allá del valle del Ebro y llegó un rey que era un super crack que se llamaba Jaime I el Conquistador, lo tenéis en muchas calles de España, que lo que hizo fue conquistar ciudades como Valencia, Mallorca, Murcia, es decir, que podía con todo. Y se encontraría en Murcia con el rey de Castilla, es decir, el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, y el rey de Aragón, Jaime I, se unirían en Murcia para derrotar a los musulmanes. He dicho el rey de Aragón, Jaime I, porque Aragón, de condado, con todo lo que se expandió y todo lo que juntó,
se convirtió en una corona, en un reino. Por lo tanto, ya tendríamos los dos reinos, que terminando luego siendo España, que son el reino de Castilla, porque Castilla y León al final se convierte en Castilla, y el reino de Aragón, que venía de los condados catalanes y los condados aragoneses. Y me diréis, ¿no has dicho antes que en la marca hispánica, además de Cataluña y Aragón, también había un reino de Pamplona? Pues sí, el reino de Pamplona sigue existiendo, lo que pasa es que no se movió de ahí, estaba muy agustico. O sea que la península se quedaría más o menos así, como os pongo en el mapita, gracias a la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, en la cual las tropas cristianas derrotaron y aplastaron a los musulmanes, quedando solo, pues, el reino de Granada, que sería posteriormente conquistado, como ya sabéis, por los reyes católicos. Importante saber que los cristianos iban avanzando en sus conquistas recurriendo a la repoblación o al repoblamiento. ¿En qué consistía esto? Pues que tú conquistabas un territorio, pues estaba devastado y sin nadie, te interesaba que hubiera alguien para poder defenderte. Lo que hacías era regalar tierras a campesinos y quitarles impuestos para que esos campesinos quisieran ir allí, a esas fronteras, y poblarlas o repoblarlas. También podríamos hablar de otras cosas que ocurrían en la época, como el Camino de Santiago. Como no sepas por qué se hace el Camino de Santiago, no es para quitarte unos kilos de más, ¿eh? Es porque está la tumba de Santiago. ¿Quién fue el rey que se percató de que había que hacer ahí una iglesia y puso la pasta? Pues Alfonso II, el de Asturias. Se construyó una iglesia en Santiago de Compostela para alojar y albergar a todos esos peregrinos que querían ver las reliquias y el cuerpo de Santiago, muy importante en la cristiandad, para que así se le perdonaran los pecados y se reconciliaran con Dios. El Camino de Santiago, hoy en día, también existe, se hace desde múltiples sitios. Es decir, hay un camino francés, hay un camino italiano, hay un camino alemán, vamos, que hay un camino desde Albacete. Se puede hacer desde todos sitios. En esta catedral de Santiago es muy famoso el butafumeiro, esa cosa que va de un lado a otro echando humo. Bueno, humo no, incienso. ¿Para qué se echaba este incienso en el siglo XII? Pues fácil, porque ahí se juntaba un montón de peregrinos y la cosa olería un poco a cebolla. Por lo tanto, echaban incienso y así el olor se mejoraba un poquito. Junto con la Reconquista, en esta época también podemos hablar de cosas como el feudalismo, que era un sistema social, económico, político, en el que un campesino trabajaba para un noble, el noble dejaba quedarse en sus tierras y el campesino a cambio le daba parte de la cosecha, y ese noble tenía que proteger al rey e ir a la guerra porque el rey le iba a regalar nuevas tierras. Era un sistema de relaciones muy famosa en la Edad Media. Bueno, pues con estas cositas sobre la Reconquista y un poco también sobre la Edad Media, me despido y espero que hayas aprendido cosas. Y si no, pues ya te espero yo en el examen. ¡Hasta luego!